La mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. A Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, pues se ha iniciado un movimiento por parte de habitantes del Valle del Carrizo que se encuentran pues de luto. Javier, Milton, murió un jovencito en un accidente, pues en un lamentable accidente, y pues según la información que se le ha dado seguimiento, pues mucho tuvo que ver la cantidad de baches que existen en la carretera internacional México-15, una situación de la que se han venido quejando durante meses. Anteriormente, hace algún tiempo, hubo por ahí un bacheo emergente por parte de autoridades locales. No siempre lo aceptan las autoridades federales porque es responsabilidad del gobierno federal, pero las familias aseguran que es deprimente el estado y preocupante y peligroso el estado de la carretera internacional. En este caso, pues quien falleció fue Ross Lugo, un jovencito futbolista, por cierto, que se dirigía pues a su domicilio. Este fin de semana se registró este accidente, cayó en un bache, lo que provocó que perdiera el control del volante y terminara volcado en la Rúa Federal y perdiera la vida. La población está citando este martes 3 de septiembre del próximo año, en punto de las 10 de la mañana, en donde se convoca a la ciudadanía a cerrar el tramo carretero Ejido Chávez, Talamantes y Carranza. Últimamente han proliferado este tipo de manifestaciones. También recientemente ocurrió en Villa Unión, en Mazatlán. Bloquearon la carretera internacional, pero para exigir atención de Comisión Federal de Electricidad. Y también, pues recientemente en Escuinapa, pero en la comunidad por el tema del agua potable. Hoy que hablábamos de este asunto en la mañana, por cierto, algunos sinaloenses estuvieron reportando para quejarse que también el tramo Guasave de la carretera México-15 está en muy peligrosa situación. Hay hoyancos, nos dicen, como pues hacía muchos años no había. Y también en la zona de la Concha, en la zona de Escuinapa, que también está en muy mal estado. Nos estaban comentando pues algunos ciudadanos que lamentablemente también en esa zona, Héctor Monarres se reportaba en la Concha, dice, ahí donde están las ventas de tamales y mangos y el retén federal, también hay unos hoyos muy profundos, nos dicen. Pues con un descuido que hacía tiempo no veíamos, y pues muy difícil que se atienda, Javier, en fin de sexenio. Bueno, este tema lo hemos tocado en varias ocasiones aquí en esta mesa. Okay. El tema de la conservación. ¿Qué sucede con la conservación de las carreteras? Y no solamente las que tiene el gobierno federal a su cargo, sino las que tiene concesionadas a particulares. Incluso en algunas épocas, la Benito Juárez, que es jurisdicción del Estado, que el Estado la tiene bajo su cargo, y bueno, a veces bajo presiones, el gobernador del Estado ha tenido que salir a decir pues que se van a hacer algunas inversiones. Se han hecho en algunos tramos, habrá que decirlo, se ha levantado la carpeta asfáltica y prácticamente hecho nueva, pero en otros han hecho algunos tipos de arreglo que a veces no quedan muy bien, sino que quedan algunos bordos, y que sobre todo vehículos de jóvenes que corren a alta velocidad en estos tramos son sumamente peligrosos. Sí. Quien conduce sobre las carreteras normalmente se va siempre atrás de algún tráiler, porque ya los conductores de tráiler conocen ya muy bien cuál es el carril que está en mejores condiciones, y normalmente es el carril para rebasar donde está en mejores condiciones, y bueno, esto hace que el flujo del tránsito sea mucho menos lento, sea más lento. Y también, bueno, hay graves daños hacia las llantas, hacia el motor de los vehículos. Hay también reducción de los tiempos para transportar mercancía o la gente que tiene que transportarse. Pero ¿qué sucede cuando está lloviendo? Tú no ves agua solamente sobre la carpeta asfáltica y no te das cuenta de cuántos hoyos o baches hay en las carreteras. Hace algunos meses hablamos de la maxipista, que a pesar de lo caro que es esta maxipista, en mal estado que se encuentra.
Y bueno, ahí es responsabilidad del gobierno federal obligar al concesionario a que mantenga en óptimas condiciones esa carretera, porque si no está obligada a pagarte todos los daños. El problema es que cuando se suscita un accidente, y ha habido varios accidentes donde se aduce que el problema ha sido el exceso de baches en las carreteras que han producido incluso muertes, ¿no? Es un asunto bastante complicado, y aquí pues en la México Nogales, o la México 15 como se le conoce, bueno, es cierto, el gobernador del estado hace algunos meses hablaba de que él había dispuesto que si sea un bacheo, notificándole al gobierno federal, porque no es su responsabilidad, tiene que hacer una especie de convenio para meterte a una carretera federal, y el gobierno del estado bacharla para seguridad de los que circulan por esa vía terrestre. Hoy la muerte de este jovencito se ha levantado la indignación de la población, pues no solamente por este caso, sino por el riesgo que implica para más personas que sigan circulando sobre esta importante vía de comunicación. Pero yo creo que la vía no es cerrar, bloquear, porque causa también problemas a terceros que son ajenos a estos conflictos, ¿no? Y que les causas no solamente molestias, sino graves problemas. Lo que tienen que hacer es buscar a la autoridad competente y hacerles una manifestación ahí en sus oficinas. Y ahorita la carretera costera, también me tocó circular el fin de semana, y la de Culiacán, Las Brisas, y la maxipista Mazatlán-Culiacán están peor que nunca también, y carísimas, ¿eh? Pero bueno, aquí hablamos de la internacional. Milton. Bueno, la economía se explica por las fases de producción, de distribución, sí, y de cambio. La parte de la distribución en cualquier país del mundo la explican los aeropuertos, las carreteras y el mar, los barcos. ¿Por qué? Porque son las rutas y los trenes, ¿no? Las vías de trenes, porque son las rutas por donde se mueven las mercancías. Entonces, entre más difícil es el acceso, pues obviamente es más caro el costo de la mercancía, por la distribución. Entonces, desde la pandemia para acá, los servicios de distribución fueron sobre todo más aquilatados y fueron más tomados en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando ahorita en el aspecto económico? Lo hemos dicho varias veces. Puede darse una situación en la cual se venga este proceso de relocalización de empresas, pero ya hay varias situaciones en las cuales esa relocalización, esa llegada de inversión pareciera que se está frenando, primero por el lado de la reforma judicial, como que las empresas dijeron, a ver, espérate, mejor me voy a Texas. Entonces, si ahorita nos fijamos en la Cámara de Empresa de Texas, está recibiendo muchas solicitudes, y hoy Templo Mayor, la columna de Templo Mayor lo explica, que de 30 o 20 mensuales, de repente recibieron como alrededor de 400. ¿Por qué? Porque eran empresas que iban a llegar a México. Pero al ver el tema de la reforma judicial y al ver ciertas situaciones como carreteras, seguridad y agua, que eso es preponderante, pues, y el último tiro, la reforma judicial, mejor me voy a Texas para estar en una zona pues más cercana a esos países y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque México no da garantías. Entonces, con estas carreteras que tenemos, la poca inversión, lo que alcance a llegar, pues está llegando a la frontera, o va a llegar a la frontera, o llegó a la frontera. Entonces, otro polo de desarrollo de inversión es Jalisco, y otro polo es Estado de México, otro obviamente pues es Nuevo León, que es frontera, y Querétaro. Entonces, por esos puntos, supongamos que Jalisco tiene que sacar mercancía hacia California, tiene que pasar por aquí. Entonces, tarde que temprano, la misma presión de lo que pudiera quedar de inversión va a orillar a que se mejoren las carreteras. Ahorita la de Culiacán, Mazatlán, parece que la están arreglando, mejor, que está un poquito mejor. Pero sí, la costera y el Culiacán Brisas
sí están muy deterioradas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces desde el presupuesto tú gobiernas. Entonces, desde el presupuesto generas satisfactores. Pero ¿qué pasa cuando dices, no le vamos a meter a carreteras desde la Ciudad de México, ¿no? De la Secretaría, ahora se llama Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Entonces, no, vamos a recortar este gasto para carreteras. Pasan este tipo de situaciones, pues. Entonces, es donde te preguntas y es donde dices, bueno, desde el presupuesto también hay necropolítica. O sea, haces morir y dejas vivir. ¿Por qué? Porque abandonar a la suerte a las carreteras también permiten la muerte. Así es. Francisco. Y tienen que ocurrir esta clase de desgracias para que, a ver si las autoridades en general toman cartas en el asunto. Las carreteras, sobre todo la carretera internacional, se supone que es responsabilidad, es rúa federal del gobierno federal. Las otras pues están concesionadas. La maxipista Mazatlán-Culiacán, a ese pobre hombre que es Carlos Slim. Y luego acá, la que se supone que es nuestra, ya no sabemos si es nuestra, Cabrera nos va a aclarar ahorita ese punto, que es la costera, la que va de Culiacán hasta Las Brisas. Es de Sinaloa. Cuenta de la época de la Bastilla, que está endeudada esa carretera. Bueno, entonces, yéndose uno al grano, pues cualquier problema que haya en un municipio por donde pase una carretera federal, es el alcalde o la alcaldesa la que debe ponerse al frente de los ciudadanos. Y si hablamos de Sinaloa, es el gobernador del estado el que debe ponerse al frente, como ya lo ha hecho en algunas ocasiones, de mandar bachear o reencarpetar la costera, que es del estado. Pero alguien los tiene que defender, porque en Presidencia de la República se agarran de que cuando van a presentar la iniciativa del presupuesto, por ejemplo, el 2025, si los ayuntamientos y el gobierno del estado no mete los proyectos que ocupan para obras, pues resulta que no se hace. Así se estén derrumbando los cielos posteriormente. Pero como dice un compadre mío, si ya saben sus obligaciones como niveles de gobierno, no ocupan que les presenten proyectos. Las carreteras ocupan mantenimiento permanentemente. O ¿a dónde van a dar millones y millones de pesos de las casetas que nos cobran por transitar por ellas? Ya sabemos la historia de que cuando venían las Olimpiadas del 68, pues se decidió poner lo que hoy conocemos las casetas de Capufe, transitoriamente para tener recursos en lo que pasaban temporal. Y mira, tómala, para que aprendan, como dice AMLO. Pues ahí siguen las casetas. Cuando por ley, según, tiene que haber, si hay una carretera de cobro, tiene que haber una que no te cueste. Y eso que no te cueste es un decir, porque ¿de dónde se mantienen las que según nos cuestan, pero que sí nos cuestan? De los impuestos. Susurrando del susurrante. Bueno, y la del Carrizo, la caseta de San Miguel no es barata, Francisco. No, y claro es más cara que la de Cuatro Caminos. Y aquí en Limón de los Ramos también. Igual. La internacional. Ahí la fueron recorriendo. Sí, pero esas son más baratas, aquella es más cara. No, pero es libre. Cabrera, la fueron recorriendo. ¿Te acuerdas que estaba aquí afuera de lo que era el Motel del Ríos? Del Ríos, ahí estaba. Ahí estaba. Uh-huh. Ahí pedía raite yo primero al fuerte cuando era estudiante. Bueno, según estudiaba. Y sí, pues llegó antes de que ya venían. Instituto Patrulla. No, el Instituto Patrulla. No, ese fue ya a nivel profesional. Y luego la mandaron antes de Limón de los Ramos. Sí, la fueron llevando. Ahora ya está adelante de Limón de los Ramos, pero no la quitan. La van a llevar al Cerro de la Campana, pero no la van a quitar. ¿Por qué? Es una situación ilegal. Pero como ahí entra el dinero fresco. Y de repente pueden decir, es que no hay dinero. Y cuando nuestros agricultores o pescadores han bloqueado las casetas, entonces sí dicen, tenemos pérdidas diarias por tantos millones de pesos. Papayón, ¿y qué haces con tanto dinero? ¿Por qué no me garantizas que estén en buen estado? Porque hay veces que sale peor que anden bachando al estilo Huehuenche y al estilo Mexican Curios. Hacen unos cerros arriba, ¿no? Según porque tienes tú que hacer como aplanadora
y pues la verdad es pura corrupción, en pocas palabras, pues abulia, dijera don Pancho Gil Leiva, que en paz descanse, negligencia, y que les importamos un comino como ciudadanos, excepto cuando se aproximan las temporadas de elecciones mataril y diliro. Así es, Francisco. Por acá pues hay muchos comentarios. ¿Dónde están los diputados federales? ¿Por qué no alzan la voz? Dice Johnny Núñez. Mario A. López, son unos cínicos los encargados de la dependencia, la Secretaría de Infraestructura, se hacen sordos y se culpan unos con otros, gobierno municipal, estatal y federal. Estamos muy tristes, indignados en el Valle del Carrizo, dice, no es para menos. Benjamín Cervantes, buenos días a la mesa. Como dice el amigo Cabrera, no es la mejor opción el cerrar las carreteras porque se afecta a terceros, pero al sordo hay que gritarle. Apenas así, cuando el pueblo se manifiesta, el gobierno hace como que les pone atención. Emilia Valenzuela, saludos. Juan Ulip Guerra, muchas gracias. También dice por acá, dice que la mesa de análisis, dice sobre todo los más respetados, gracias. Dice que nos ganamos unas tortillas de harina con cuajada de acá de los tanques Elota, dice, ¿cómo la ve? ¿Para cuándo? En una hora 15 minutos hacemos de aquí a tanques. De aquí allá. Lupita, y pues ya Sandoval, estando ahí, pues está Ceuta. el kilómetro, ¿cómo se llama otro? Kilómetro 59. Y está la Cruz de Lota también. Barras de Piaxtla y tal. Hace mucho que no nos invitan a los langostinos, ¿ah? No, nada, ya no. Nachos. Ismael, buen día. Es una vergüenza que un país no sea capaz de mantener en buenas condiciones las principales arterias de transporte y comercio. Cosa real. Es darse un tiro en el pie. Así será en Dinamarca también. Pregunta Francisco Treviño, saludos. Oscar López, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Por acá Carlos Montenegro, a José Luis de la Rosa, dice hay que cambiarle Morena a la desgracia de México y en muchos problemas salvo repartir el dinero sin control. Rudy Martínez, Laura Bermúdez, Lucero Legaspi, muchas gracias. Por acá retomo también dos reportes que recibimos recientemente. Hace un ratito Enrique Báez dice buenos días, por nada me pongo mi auto de sombrero el jueves en la Mazatlán Culiacán, dice la autopista, y nos manda por ahí una foto de su coche y lo que quedó de su rim, porque no quedó nada de llanta, se le acabó en un bache, dice ahí justamente. No esto más. Es real, apenas el jueves. Gracias, Enrique. Y hace unos días también el líder agrícola Ulises Gagiola iba con su familia de Culiacán a Guamuchil, él vive en Guamuchil, y nos mandaba en la noche, a las 7 de la noche, ahorita oscurece temprano, este video. Ellos estaban en el kilómetro 70 de la costera Benito Juárez y dijo que en los baches que estaban ahí había 7 vehículos ya con llantas ponchadas, rines dañados, polveras dañadas de los vehículos, y dice lamentablemente esto es común, y se grabó un video ahí con su familia y me decía esto es lo que estamos viviendo muchas personas en la costera, pues llamaban a auxilio vial y no llegaba. Y este es de cuota. La costera, de la que originamos el tema, pues es la Internacional México 15, que está muy dañada en el Carrizo, está muy dañada a la altura de Guasave, está muy dañada a la altura de Escuinapa. Javier, conclusiones. Mira, en julio pasado en un foro, en uno de los subsecretarios de Infraestructura del gobierno federal, pues revelaba que se requería por lo menos 28,000 millones de pesos para rehabilitar, solo para el área de rehabilitación de carreteras en el país. Y aceptaba que lo único que disponían era 16 millones de pesos. Entonces, si hay un gran déficit y lo que estamos viendo que cada año ha ido creciendo en varios renglones, pero sobre todo en la conservación de las carreteras, pues el deterioro es bastante grave que lo que tenemos. No solamente en Sinaloa, sino vemos continuamente quejas en otros estados de la República, donde pues es un grave problema transitar y lo que representa un grave peligro. Pero lo que más llama la atención es la omisión también por parte del gobierno federal para obligar al concesionario o los concesionarios que tienen carreteras, sobre todo el IM, que tiene varias en todo el país, y una de ellas es la Culiacán-Mazatlán, la maxipista, bueno, que obligue a conservarla y mantener en las mejores condiciones con todos los servicios. Y también por la Benito Juárez, que es que la que está administrando, aunque la tiene una administradora, que por cierto timbra, o sea, te da el recibo fiscal 3 días después, no sé qué sistema tendrán, ¿por qué lo hace? Cuando normalmente en otras carreteras, en la carretera por la México 15, inmediatamente te timbra. Tú te metes al sistema, pones el número del boleto y te timbra.
Y bueno, la Benito Juárez sí te retrasa 2-3 días, y si viajas entre fin de semana, pues te vas a tener que esperar entre lunes y martes, que es otro problema que tiene. Así es. Milton, ¿tus conclusiones? Bueno, recordemos que desde el inicio, ¿cómo le decían a la costera? La costosa. La costosa. Costosa. La costosa. Entonces, no ha perdido esa tradición desde el origen, ¿no? Luego recordemos ahorita, ¿quién tiene la concesión de la Culiacán-Mazatlán? El pobre Carlos Slim. Don Carlos Slim. Entonces, ahorita que decías tú, entra dinero fresco. Entonces, para esa empresa, para Carso, pues está entrando dinero fresco. Y acuérdense cuál es uno de los evangelios de Carso. Aquí el dinero tiene que entrar a carretadas. Dijo. Y salir con rastrillo, ¿no? O sea, hay poquito, pero que entre carretadas y que salga con rastrillo. Digo, entonces... Hay niveles cuando perteneces a la mafia del poder. Bueno, puedes hacer eso, ¿no? Ruino. Puedes hacer eso, sí, así es. Puedes hacer eso. Ruini. Y no hay nadie, primero que dé la cara. Segundo, que dé una explicación. Y tercero, que atienda el problema. Entonces, este problema va a seguir. ¿Por qué? Porque, y lo decíamos ahorita, o sea, ya es final de sexenio. Y ya, o sea, ya ahorita se están cerrando ya se cerró la cortina. De aquí a que vuelvan a levantarla, ahí en Secretaría de Infraestructura. O de Hacienda, los billetes. Y de Hacienda, que suelten la lana, pues ahí te quiero ver, ¿no? Entonces, haz de cuenta que ahorita las carreteras, estas vías que hemos comentado, pues haz de cuenta que el juego de Atari, digo, porque me tocó el Atari, el Mon Patrol, que ibas como una patrullita así de lunar, ibas sobre la luna, entonces había muchos hoyos y todo, y tenías que burlar esos hoyos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que andas como en la luna, pues, con tanto cráter, pues. Y ve la diferencia con Sonora. Sonora, por norma, por obligación, tiene que tener muy buena carretera. ¿Por qué? Porque está colindando con Arizona. Entonces tiene que tener el tráfico rápido. Pero pasas para acá y bienvenido. Se acabó. Se acabó. ¿Se acabó, Francisco? Bueno, lo que pasa es que Sonora decidió el gobierno del estado y de la mano del gobierno federal hacer sus autopistas de concreto hidráulico, lo cual pues te da tipo gringo, pues, ¿no? Pero recuerdo cuando fue gobernador interino sustituto aquel ex titular de Obras Públicas, Félix, algo así, que fue secretario de... Pues resulta que una carretera que había hecho él por la Internacional, la de Rodolfo Guaymas Félix Hermosillo, Valdés, pues a las primeras lluvias que hubo, pues quedó boca abajo la carretera. Sí, y de ahí nació, yo creo, esa iniciativa de empezar a pergueñar, de hacer desde Sinaloa hasta Nogales el pavimento hidráulico. Claro, se tardaron algo, pero lo han logrado. Y yo tengo rato que no voy por carretera y que no salgo tampoco. Pero en una de las ocasiones, pues va seguro. Ya hay libramientos, ya no entras a Obregón, ya no entras a Guaymas, tampoco puedes entrar porque está, en fin, te ahorras mucho tiempo y mucha seguridad. Entonces, aquí, pues mientras sigan construyendo carreteras de asfalto, va a seguir el negocio, muy diferente a las que están acá al sur de Mazatlán, los libramientos. Son de pavimento de concreto hidráulico, y bueno, ahí sí te da gusto hasta pagar, pero acá, pues, ¿por qué pagas? Dicen. No, sí, pero es tu seguridad, pues, ¿no? Y aquí, por ejemplo, si mal no recuerdo, cuando llegas a la caseta aquí que le llamamos de Albuey, por la maxipista, pues resulta que no les da vergüenza, que ahí están los baches ahí pegados a la caseta, y dices tú, bueno, pues que no les dará vergüenza que en lugar de brindar un buen servicio, aquí tienen ya el cochinero, o sea, ahí prácticamente, ¿no? Y cuando vas a pasar la fitoinspección de allá de la caseta de Sabecín, pues también ahí como que, en fin, eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, y bueno, cada sexenio federal que se inventa México y le cambian de nombre las secretarías, no importa.
lo que queremos y seguimos esperando son resultados. Se sabe que con la temporada de lluvias se empiezan a dañar las carreteras, sí, pero deben de tener un mantenimiento previo y una supervisión durante esa época. Deberían. Porque hay baches que son tan leales con los que van y lo tapan los corruptos, que se vuelven ahí están, permanentemente. Por cierto, hay un tramo que viene ahorita aquí a La Platanera, que es donde está la entrada a la Maxipista, hasta antes de llegar a Culiacancito, donde hay algunos baches que han provocado este tipo de ponchaduras de llantas, etcétera. En fin, que cada quien se ponga las pilas, los alcaldes, el gobernador y el gobierno federal, porque si nos vamos a tener a que ya se cerró ahorita el changarro en el gobierno federal, sí, pues lo van a volver a abrir por allá. Febrero, marzo. Sí. En fin. Hasta el otro año. Así es. Bueno, muchísimos comentarios de la gente. Javier, 30 segundos. Sí, yo creo que los ciudadanos debemos exigir a todas las autoridades, según la competencia, que cumple con las funciones y que no pongan en riesgo a la población, porque es un grave riesgo circular en carreteras y también en calles, habrá que decirlo, también en calles. Ahorita con las lluvias aquí en Culiacán empiezan a flotar bastantes baches, sobre todo el malecón viejo. Bueno, pues yo creo que van a tener que esperar que pase un poco las lluvias para darle nuevamente una remozada, porque sí es un grave riesgo, ¿no?, para todos los conductores. Y en el caso, pues aquí hay ya una persona muerta, un jovencito con un gran futuro, y bueno, pues la población está sumamente molesta y dolida. En el Carrizo. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a la auditoría. 30 segundos, Milton. Bueno, este tipo de situaciones con este tipo de carreteras, primero, como pasó en el Carrizo, puede llegar a cobrar la vida humana, o sea, puede costar eso, y después también puede costar que no lleguen inversiones, que no hayan trabajos, que no hayan, y eso ¿a quién le beneficia? A las empresas ya establecidas, y no permiten crecimiento ni competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Francisco, finalmente. Dice aquí el licenciado Juan Francisco López que nos acordemos que nos descontaron un día de salario para cooperar en la construcción de la costera. ¿Tú recuerdas eso, Cabrera? Era la época de Toledo Corro, ¿no? Todavía la deben. La costera todavía la deben. ¿Todavía la deben? ¿No fue con la Bastida? No. Creo que la Bastida. Pues nos descontaron un día de salario. Sí. A mí no me avisaron. Sí, todavía tiene una deuda ahí por una mala... Se dice que una mala negociación que hubo ahí. ¿Una mala negociación para quién? Pues para perjuicio de los ciudadanos. De los ciudadanos. Pero alguien se benefició. Sí, porque el gobierno del estado sigue pagando un crédito desde entonces. Sí, sigue pagando un crédito. Desde entonces. Sí. Híjole. Parece que es impagable ese crédito, como la forma como lo armaron. Como lo negociaron, porque ya tenían y lo volvieron a negociar y salió peor. Pero hombre, sí, habría que revisarlo de vuelta. Pues muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. ¿Te quedaste? No, pues es que es cierto. Así me quedé yo, pero por otro tema ahorita, no lo iba a mencionar, pero dice Marco López, dice, oigan, y hablando de diputados, ¿qué pasó con Billy Chapman? Me dice. Pues no lo vimos cuando fue diputado y ahorita ya no es diputado. Ya lo vimos cuando fue alcalde. ¿Qué vamos a hacer sin Billy Chapman en Sinaloa? ¿Es nuestro compañero de deportes o qué? No, el exalcalde de Ahome. No, el que pregunta. No, otra persona del auditorio. Dice, bueno, ¿qué vamos a hacer sin Billy Chapman? Dice. Y bueno, lo mismo que estamos haciendo con los actuales diputados. Sí. Que ni los vemos ni los oímos en estas causas que realmente afectan a la población. Y ellos sí pueden jalonear, quizá, allá en una dependencia federal, para que se le ponga atención a esta situación en Sinaloa. Igual que los senadores, que ahora tenemos ¿tres o cuatro? Tres, ¿verdad? Bueno, pero tenemos más diputados ahora. Sí, claro. Pues ojalá se pusieran de acuerdo y jalonearan, pues, para que se hiciera algo, porque no es un bacheo el que se requiere en la carretera. Y no sé si ellos, no sé si esos nuestros heroicos y heroicas legisladores, representantes populares pagan las casetas, ¿no? No lo sé. Yo creo que no tienen una los senadores antes no pagaban, pobrecitos. Ahorita no sé. Sí, tenían esa concesión que no pagaban. Pero hombre. No sé. Bueno, pues a nombre de todo este equipo de periodistas, soy Luis Alberto Díaz. Viene Que Vibra, el show del Mariconcho. Que la pase de lo mejor.